Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 29 en el cual tenemos que empezar a tratar el Apocalipsis capítulo 16, en donde estamos tratando la gran tribulación, que no nos cansaremos de decir que es ese periodo de tiempo que comienza ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada, se desatan sobre la faz de la tierra entonces esos 7 años de gran tribulación que están a las puertas de comenzar, como bien le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Nunca en ningún evento hubo de que abarcase todo el mundo, todo Icoumene, toda la tierra habitada. El único evento mundial que abarcará 7 años es la gran tribulación. Por eso le dice a la iglesia en Filadelfia que la librará, porque ha guardado la palabra, y dice una característica muy interesante que la debemos analizar: de mi paciencia, le dice a la iglesia en Filadelfia. Es lo que más debe tener un cristiano en estos tiempos: paciencia, esperar la venida del Señor, aunque los tiempos se van poniendo duros, aunque todo se está aparejando para esa hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Siempre los eventos fueron localizados, este será mundial. Y seguimos entonces, ya hemos tratado varias plagas que han venido sobre la faz de la tierra, y en el capítulo 16, versículo 1, dice así la palabra de Dios: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. ¿Ven? Esta plaga viene sobre los que ya tenían la imagen de la bestia. Ya habían sido sellados por el anticristo sobre la faz de la tierra, todos aquellos que fueron engañados por una parte y por otra parte voluntariamente y sometidos por la fuerza. Hemos estado hablando del 666 en el audio 22, para quien quiera escucharlo, en nuestro link allí puede escuchar entonces sobre un pequeño estudio traído sobre el 666 y la marca de la bestia. Bueno, todos los que ya la recibieron en ese periodo de tiempo, aquí lo está analizando el capítulo 16 del Apocalipsis, recibirán esta plaga que es derramada. No detalla qué tipo de plaga es, pero sí que ya son los que ya están sellados, o sea, los que ya están liquidados, los que no tienen posibilidad de salvación, porque el que es sellado ya no tiene posibilidad de salvación. La posibilidad que tiene la persona en la gran tribulación es precisamente de no ser sellado. La salvación siempre fue por fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ahora se vuelve a cumplir el régimen del Antiguo Testamento, porque el mismo Espíritu Santo entra y sale como hacía en el Antiguo Testamento, no como en la iglesia, que dice entonces que desde el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eso solo lo tiene la iglesia, que ya fue arrebatada entonces. Y continuamos diciendo el versículo 3: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Aquí tenemos entonces otra vez que el mar se vuelve en sangre. Ya lo habíamos tratado, que ya había pasado esto en otra oportunidad. Y acá dice que entonces que se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Cuando dice toda alma viviente, entonces abarca también todos los peces de la mar,
Porque no se olviden que los peces, como los animales, tienen cuerpo y tienen alma, no tienen espíritu. La gran diferencia que hay entre el hombre y el animal es que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, como dice Tesalonicenses. Pero el animal tiene nada más que alma y cuerpo. Por eso es ánima, por eso es animal. En el Génesis capítulo 1, versículo 20, dice, produzcan las aguas reptil de animal viviente y de aves que vuelen sobre la tierra. Ahí tenemos, reptil de ánima viviente. O sea, los peces, ¿verdad? Son animales también. ¿Por qué? Bueno, porque tienen cuerpo y alma, no tienen espíritu. Estas cosas, estas conclusiones, esta teoría solamente la podés sacar de la misma palabra de Dios. Porque la Biblia se explica siempre a sí misma. Lo que es más de esto de mal procede, como el Señor le dijo a los fariseos. Cuando se entran a alimentar de la falsamente llamada ciencia, se le empieza a nublar la mente, se hacen supuestos eruditos, muchos predicadores que maman de la falsamente llamada ciencia y erran el camino. Y entonces al errar el camino, el destino no va a ser el mismo que el que lleva a vida eterna. Continuamos. Entonces habíamos leído en el versículo 3 del capítulo 16, y ahora leemos el 4, dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y también se convirtieron en sangre. Otra fuente, van quedándose las últimas fuentes de alimento y de beber, que se van convirtiendo también en sangre. ¿Por qué dice el versículo 5? Y ahí el ángel de las aguas que decían, justo eres, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Ven? Está diciendo que porque todas estas cosas y tremendidades que están pasando, Dios es justo. En ningún momento entonces se debe subir en el corazón el pensamiento de que Dios es un castigador o es un torturador, al mejor estilo humano o al mejor estilo diabólico. Dios es justo y el hombre siempre tiene lo que se merece. Por eso que siempre el camino que le queda al hombre para poder llegarse a Dios es arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor nuestro Jesucristo. Porque nosotros somos los que nos hemos rescarriado. Y es el hombre que necesita el Salvador. Dice entonces el versículo 6, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahí tenemos el epitafio, se lo merecen. Todas esas cosas las vive el ser humano porque se las merecen. No es porque Dios sea malo, no. Dios es justo y el hombre se lo merece. Tuvo oportunidades precisamente para eludir ese merecimiento. Como nosotros, cuando echamos mano a la vida eterna, si crees en Cristo Jesús como tu Salvador, si nunca lo hiciste, si echas mano a vida eterna pidiéndole al Señor que te salve, serás salvo de todos estos castigos. Precisamente por eso están estos mensajes, para que no vayas a esos lugares, ni al infierno, que es eterno, ni a la gran tribulación, que han de ir aquellos entonces que no creyeron. Por eso, hermanos, que debemos estar preparados en el alma para la venida del Señor nuestro Jesucristo, para que cada uno de nosotros sea hallado fiel delante de su presencia, porque todo lo demás pierde valor. Todo esto que nos rodea, que ya se está cayendo a pedazos, pierde valor. Por eso es que entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que en el medio ambiente en donde vivimos, las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a ir tratando los textos por el poco tiempo que nos queda para ver si los podemos llegar a entender. Vivimos en un medio ambiente en donde todo te provoca la ira, en donde todo te provoca a desfallecer de la fe, en donde todo te provoca
a que dejes entonces el camino de vida. Pero nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, así dice Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad en los aires. Satanás mueve todos los elementos para poder llevar la mayor cantidad de almas a la eterna condenación. Y vos y yo tenemos que estar preparados entonces para la venida de Cristo y para que Dios pelee por nosotros. En todas estas dificultades, en las cosas que te pueden llegar a faltar, en las cosas que te pueden llegar a pasar, porque ahora todos temblamos, ¿sí? Todos. Pero tenemos la capacidad de venir a aquel que nos da la paz, que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y debemos tener muy en cuenta que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción y fortaleza. Eso dice 2 Corintios 10:4. Nuestras armas, todo soldado se defiende con armas, pero las armas nuestras no son para destruir hacia afuera, sino ¿sabes dónde empieza la victoria? Es insólito, ¿no? Pero empieza adentro. Soy yo mismo que tengo que venir. Soy yo mismo que tengo que venir a Cristo y decir, como dijo Pablo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Buscar la comunión del Señor hasta que el Señor nos dé la paz y a través de la misma paz que Dios nos da podamos hallar la victoria adentro de nosotros mismos primero y después afuera. Porque el Señor es todopoderoso y si confías en Él, al igual que yo, si confío en Él, nos dará la paz hasta el día que venga a buscarnos. Nos dará la paz y la victoria, aunque tengamos que vivir pruebas de sufrimiento, que así ha de ser. Porque el Señor nos da y nos trae estas pruebas, pero precisamente que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos llamar, como dice Corintios, sino que nos dará también con la tentación la salida para que podamos aguantar. Que Dios te bendiga y en el próximo audio seguiremos tratando aún algunas cosas más de esta gran tribulación. Según el Apocalipsis, veremos si después del capítulo 16 que cesa aquí lo que es la gran tribulación, capaz que seguiremos tratando algunos aspectos militares de la gran tribulación que están en el libro de Ezequiel y de Daniel también. Que Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo audio.